quiero aprovechar de nuevo, como siempre lo hacemos, enviarte un cordial saludo en el nombre de Jesús. A todos aquellos que nos puedan compartir, que nos puedan recibir en su casa, que cuando entran a la internet ellos puedan unirse con nosotros en cada mensaje que con sencillez predicamos y enseñamos desde este lugar. Desde la ciudad de Lauderdale, en el sur de la Florida, desde los Estados Unidos de Norteamérica, saludamos a cada uno de ustedes que con amor comparten este mensaje y lo reciben en su corazón, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, porque es lo que tratamos de hacer, enseñar y predicar, no la palabra de un ser humano, sino el mensaje de salvación, un mensaje de gozo y de paz, un mensaje que te traiga aliento por si estás pasando una situación complicada, cualquiera que sea. Quiero decirte que en el nombre de Jesús hay posibilidad, hay esperanza, hay una salida, hay salvación. Amén. Y en ese nombre queremos decirte que hay un Padre eterno que te ama y te saludamos en el nombre de Jesús y gracias por compartir la palabra del Señor. Aleluya. Donde quiera que estés. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice un dicho, léame ahí, ¿verdad? El nombre del tema. Diga conmigo, el testimonio de las obras. Yo no sé si en su país usted ha escuchado decir un dicho que dice que los hechos hablan más que las palabras. Usted imagina que sí, ¿verdad? Es un dicho popular. Y no es que haya algo de razón, no, es que es verdad. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántas personas pueden hablar y hacer un discurso, un mensaje bonito, bien elaborado, con buenas palabras, con buena oratoria, con buen convencimiento, como muchos políticos lo hacen, ¿verdad? Pero el resultado de los políticos, no de la política, no de los políticos, al final es catastrófico muchas veces. Pastor, están duros los políticos. No, simplemente que la realidad. Pero el dicho es verdad. Un hecho, una acción habla más que las palabras. Y hay veces que es mejor estarse callado y hacer para que te vean y entonces tengan un concepto de ti. Yo recuerdo por primera vez cuando entré a los Estados Unidos, que vine a Miami de Texas, estaba necesitado de trabajo. Y a la primera fábrica donde llegué, que era de elaboración, o sea, de trabajo de madera, que era lo mío, llegué y entré a la oficina y el hombre y la secretaria y su hijo mayor estaban ahí. Él se llama Don Rodolfo, solamente le llaman Rudy. Y entonces hablé y le pregunté su nombre, se identificó como Don Rudy, le digo Don Rudy, y le expuse mi necesidad del trabajo. Y me preguntó que de dónde era. Y le dije, soy de Honduras. Y ya le miré que como que honró bien la cara. Cuando oyó decir que era de Honduras, y inmediatamente que hizo un gesto en la cara, me dijo, yo no quisiera saber nada de ningún hondureño. Así me lo dijo. Muchos días después la misma secretaria me decía, ay Jorito, a mí se me partía la cara de vergüenza cuando Rudy dijo eso delante de usted. Pero el hombre lo soltó y quizás tenía su razón. Pero entonces con humildad y sencillez recuerdo que le dije, señor Rudy, en todos los pueblos hay personas de todo. Algunos nos comportamos bien, otros mal. Yo lo único que le pido es, denme una oportunidad de conocerme a mí y entonces tenga un concepto después. No podemos juzgar a todos por igual en una nación.
Amén. Algunos representan mal, y lógico, dan mal testimonio. Pero en eso Dios usó al hijo y le dijo: Padre, mira, él puede ayudarme en esto y en esto y esto. Así que duré 4 años trabajando con él, resumiéndole el cuento. Y le demostré con hechos que no era cualquier hondureño. Dígale a su hermano: tú no eres cualquiera. No eres del bulbo, no eres de la, como dicen, de la plebe ahí, de la resaca. Como un hijo de Dios, lógico, tenemos que mantener un testimonio, quizás muchas veces sin palabras, más bien con hechos. Vuelvo a repetírselo, dígale a su hermano: es mejor no hablar y hacer. Exactamente. Que sin lugar a dudas te están viendo. Lo tienen en todos los días lo tienen en la mirilla uno, ¿sí o no, hermano? Y si habla, es mejor no abrir mucho la boca, porque entre más abran la boca, la Sagrada Escritura dice que en las muchas palabras existe pecado. ¿Quieres conocer a una persona madura y sabia? Es de pocas palabras y de más acción. Buena acción, ¿sí? Diga conmigo: el testimonio de las obras. El testimonio de las obras. Lo que vamos a ver hoy es acerca de lo que sucedió en los tiempos del Señor, pero que también está sucediendo en los tiempos modernos, acerca de la no aceptación y reconocimiento de la obra maravillosa de aquel que ya vino y que murió hace más de 2000 años, y a quien adoramos y exaltamos porque el Padre lo envió, se humanizó, pero murió y luego lo exaltó y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús. Amén. Pero igual que en aquel tiempo que mucha gente no lo reconoció y no creyó en él, y se miraba una generación ciega que aparentemente miraba a favor de Dios porque hablaba de Dios. Lo que vamos a ver en el hecho parecido el domingo pasado es que aquí nos estamos tratando con gente que no conocía o no tenía la oportunidad de conocer a Dios, sino que sí lo conocía de una otra manera, o por lo menos tenía la oportunidad. Pero qué engañoso es muchas veces saber de que alguna gente vive muy engañada y que le cuesta creer y aceptar que Jesús es el Mesías. Y que en las Sagradas Escrituras solamente hay una salida y una solución de reconciliación y de salvación para no perdernos al final de los tiempos. Y es Jesús y su obra redentora. Por su sacrificio, por su muerte, por su sangre derramada, es que hemos sido perdonados y librados. Y ahora somos salvos. No de otra manera. Las Sagradas Escrituras en Hechos dicen que solamente hay un nombre que ha sido dado a conocer a los hombres, y es el nombre de Jesús, para que en ese nombre el ser humano tenga la oportunidad de ser salvo. Amén. No hay otra. Y no se trata de una religión. El problema más grande que Jesús tuvo siempre fue en que él no le creyeron. Por eso él siempre estuvo como enojado, exhortando a aquellos que no podían creer ni siquiera un ápice, un poquito. Porque la Sagrada Escritura lo único que nos pide es que si pudiéramos tener fe como un granito de una semilla de mostaza, muy mínimo. O sea que Dios quiere despertar nuestro corazón, aunque sea en algo mínimo, en algo ínfimo, le podamos creer a Él. Y es lo que quiere, es lo único que necesita. Porque Hebreos 11, versículo 6 dice que es imposible agradar a Dios si no le creemos. Amén. Dios lo puede todo. Amén. Pero lo puede limitar la incredulidad, el pecado de incredulidad. Dios necesita despertar nuestros corazones a creerle, en primer lugar a creerle, porque nadie puede confiar en alguien, ni mucho menos obedecerle y seguirlo, si primeramente no le cree. Levánteme la mano si me está entendiendo o no. Nadie. Usted no puede confiar en mí si no cree en mí, y no tanto por las palabras, si no ve mis hechos. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Amén, Señor. Y hoy quiero hablar acerca de esto.
La vez pasada vimos el ejemplo de cómo Jesús se da a conocer como el buen pastor. Y decíamos que no cualquiera es oveja de Jesús. Así es. Habrá muchas ovejas o muchos que se creen que conocen a Dios, pero lo hacen a su manera o lo hacen a través de una fuente de engaño o de mentira, a través de una religión, o lo hacen a la manera de ellos, incluso usando la misma Sagrada Escritura, interpretándola a la manera de ellos. Dios es muy sencillo y es claro la forma en que Él se da a conocer y en que Él ha puesto el método de salvación para que el hombre tenga la única oportunidad de ser salvo, de ser reconciliado, de ser perdonado. Amén. Porque toda la masa humana, todo el género humano, desde Adán que pecó en desobediencia, necesita de Dios. Amén. El pecado ha venido a ser brecha, o sea, separación, y ha venido a poner enemistad entre Dios y el hombre. Y Dios usó un solo método. Tuvo que venir Él para tomar un cuerpo humano y en ese cuerpo humano pagar un precio que usted y yo nunca jamás podríamos haber pagado. Así es. Por eso ese es el Evangelio. El Evangelio no es lo que yo te pueda dar, sino lo que Dios nos puede dar a nosotros. Es más, no es lo que nosotros hayamos buscado, es lo que Dios envió del cielo para encontrarnos a nosotros que estamos perdidos. Amén. Ese es el Evangelio. No es una religión. No es a la manera mía o tuya. No es por una cultura, por una religión, o una secta, o un modo político, o algo. No. Se trata de aquello que Dios ya estableció. Y lo hizo en sí mismo, en su Hijo Jesucristo, Amén. el unigénito del Amén. Padre, que salió del seno del Padre. Amén. Aleluya. El primer versículo. Se me perdió el aborico ahora. Vamos a ver ahí porque quiero leer 2 versículos antes de introducirnos al capítulo 9 y tomar cierta cantidad de versículos del libro de San Juan. El domingo pasado hablamos del capítulo 10. Hoy vamos a ver el ejemplo de un milagro que el Señor hizo en un hombre ciego. Pero antes de eso, quiero decirle lo que en el capítulo 1 de San Juan, en versículos 17 y 18, pero todo en este 17, nos dice acerca de lo que el método en que Dios dio la ley. Si yo le hago una pregunta aquí, ¿cuántos de aquí conocen qué es la ley? Me refiero a la ley no de los hombres, sino la ley que Dios dejó establecida en su palabra y que dio a conocer a una sola nación, a la nación de Israel. Cuando los liberó de Egipto, cuando eran esclavizados. ¿Usted lo sabe? ¿Lo conoce? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios aquí, porque cuando entre en lleno en el capítulo 9, vamos a ver entre esto y lo que es la gracia y la verdad. Diga, vamos a leerlo todo. Diga conmigo. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. O sea, un intermediario. No es que era de Moisés. Moisés fue solamente un intermediario. Fue dada por medio de Moisés mientras diga conmigo, mientras que la gracia y la verdad vino, nos llegó, la trajo. ¿Quién? Jesús mismo era prácticamente gracia y verdad. Amén. ¿Hay marcada diferencia entre las dos? Claro que sí. Aunque la ley también provenía de Dios. Y no es que era mala. Pero leamos ahora Gálatas capítulo 3 para que usted vea lo que voy tratando de entenderle al hablarle acerca de este tema sobre el testimonio de las obras de Dios, ¿verdad? Leemos de nuevo 13, el 10 y hasta el 12 creo que tenemos. Gálatas 3. Todos los que viven por las obras, o sea, por lo que demanda la ley, están bajo ¿qué? Maldición. Porque escrito está: maldito sea quien no cumpla 100%, en otras palabras, o sea, fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y la pregunta es: ¿quién humanamente hizo perfectamente al 100% lo que la ley demandaba? Solamente Jesús. Humanamente hablando. Ni el mismo Moisés,
que fue intermediario y fue el método, el instrumento que Dios usó para dársela a la nación de Israel, la pudo cumplir. Es más, Moisés se salió por ahí un día, se enojó y Dios lo eliminó y no entró a la tierra prometida. Entonces aquí está hablando claro que todos los que viven por las obras de la ley, o sea, de lo que demanda la ley, están bajo maldición, porque la ley lo que hace es maldecir cuando no se cumple o se hace algo. La gracia, el amor, el bien y el favor y la verdad es diferente. Y es lo que realmente nosotros necesitamos. Amén. Amén. Le hago una pregunta: ¿por qué usted y yo estamos hoy aquí como creyentes y personas salvas? Por la gracia y el amor. Mi esposa me está viendo ahí. ¿Por qué? Usted, hermano, dígale: por la gracia y la verdad y el amor de mi Dios. ¿Porque lo merecíamos? No, Señor. Nadie. Lo que merecíamos era otra cosa. Versículo 11. Ahora bien, y lo traigo porque usted y yo, si usted lee Gálatas y Romanos, habla bastante acerca de esto. Y a mí me gusta porque aclarar entre lo que es la gracia y la ley, el efecto de ambas. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie la pudo cumplir a plenitud. ¿Por qué a causa por qué nosotros no podíamos cumplir la ley, ni vivir, ni ser justificado o declarado inocente delante de Dios por medio de la ley? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos hace rebeldes, que va en contra de aquello de lo que la ley nos demanda. Y la ley lo que demanda es aquello que ya está dentro de nosotros como naturaleza pecaminosa. No matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso está dentro de nosotros, en una naturaleza que va en contra de la ley escrita en tablas. Por eso es que era imposible que por medio de la ley Dios justificara a alguien, porque nadie la iba a cumplir a plenitud. Ya nosotros teníamos de antemano, aún antes de nacer, ya nosotros traemos una naturaleza que se convierte en una ley más fuerte que la ley que nos dice no hagas tal cosa. Usted no ha visto que entre más le dice a la gente no hagas esto por tu bien, como que más rápido lo hace. Dígale a un niño: ay, mi muchacho, no meta la uñita allí porque ahí hay electricidad. El niño quizás si es un poco inteligente, si no es tan rebelde, se va directamente delante del papá. No, por lo menos dejará que el papá y la mamá que le dicen no meta el dedo ahí porque hay corriente, deja que el papá desaparezca un poco. Pero en cuanto desaparezca el padre o la madre, él va y mete la uña ahí para probar más rápido. Y hasta que le hace así. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que nos impulsa a llevar la contraria siempre de aquello que Dios quiere. ¿Lo leemos todo? Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? El justo por la fe es que vive. O sea, porque Dios ha despertado y nos ha puesto una semilla de poder creer en Jesús. Y eso es lo que basta para Dios. Lo demás el Señor sigue tratando y obrando en nuestros corazones. Hasta el 12. La ley no se basa en fe. La ley no es de creer, hermano. La ley es de hacer. Y el que no hacía, a la demanda, dependiendo. Si se portaba bien y no la infringía, estaba tranquilo. Pero si la ley decía tal cosa y hacía lo contrario el cliente, ¿qué es lo que hacía la ley? Véngate. De acuerdo al grado de error, hacía el castigo, o podía matarlo también, porque había de todo un poco. Quien practique, dice, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea que la ley demandaba una cosa: si tú no haces 100% lo que yo te digo, ahí no vale si puedes creer o no. O lo haces o no lo haces, y punto. Eso era la ley. ¿Usted se ha preguntado que Dios es realmente bueno? ¿De verdad bueno?
Amén. Buenísimo. Se lo voy a decir por qué. Porque si hay alguien merecedor de que las cosas se le debieran de ponerle un poco difícil para que supuestamente merezca algo, es a nosotros. Pero siendo enemigos como pecadores delante de Dios, aún así Dios, hermano, nos los ha puesto lo más fácil posible para salvarnos. Así es, amén. Que simplemente la palabra dice que somos salvos por medio de la fe, por la gracia que es en Dios en Cristo Jesús. ¿Y quién trajo la gracia y la verdad y el amor de Dios para ser salvo? ¿Quién? Es Jesús. No hay otra forma de encontrar gracia y verdad, amor y favor de parte de Dios para salvación y reconciliación, solamente en Él. Amén. O lo podemos encontrar en una religión. No, hermano. Las religiones están basadas en sus propias dogmas o leyes humanas, religiosas, y te demandan. Hay muchas congregaciones cristianas evangélicas que le demandan al cliente más allá de lo que no puede hacer. En el catolicismo igual, y no digamos en los musulmanes, en el islam, hermano, ahí es peor la cuestión. Y están expuestos a morir, sobre todo los extremistas, que ellos mismos la cumplen y lo hacen. Entonces, yo quiero que quedemos claros lo que estoy explicando. Amén. Ahora vamos a irnos a lo que venimos. San Juan capítulo 9, los primeros 13 versículos. Aquí vamos a ver algo. Diga conmigo, aleluya, las obras de Dios. Hay algo muy importante que el Señor señalaba. La parte de mayor resistencia y de oposición que el Señor tuvo en su ministerio cuando andaba en la tierra no era otra cosa más que el encontrar corazones endurecidos que no lo aceptaban en aquello de lo cual Él se declaraba, sobre todo diciendo que era hijo de Dios, y que al venir a la tierra, al manifestar que conocía al Padre, no le creían. Estaba escrito en el Antiguo Testamento, en las profecías, en Moisés y en David, en los Salmos, en los profetas, acerca del Cristo, del Mesías, Salvador del mundo, no solamente Israel, sí estaba escrito. Lo conocían los fariseos, los saduceos, o sea, los partidos religiosos de aquel tiempo que utilizaban la misma ley. Claro que lo sabía. A través de la cual había una declaración de que un día tenía que venir un Mesías Salvador para ellos, pero para todo el mundo. ¿Lo sabían ellos? Sí, ellos lo sabían. El problema es que cuando Él estaba en el cuerpo y se dio a conocer, lo primero que tuvieron fue oposición y resistencia. De todas maneras, hermanos, las Sagradas Escrituras hablan claramente de que no todo el mundo iba a aceptar y a reconocer la revelación de Jesús como el Mesías Salvador. Pero yo quiero que veamos algo aquí, porque el Señor llega un momento en que si el testimonio que Él daba con palabras, declarándose como Dios y como Hijo de Dios, y de que había sido enviado del Padre para hacer las obras del Padre, y que la humanidad la conociera y tuviera la oportunidad de conocer al Padre por medio del Hijo, era rechazado, pues entonces por lo menos por medio de las obras, que pudieran entender que Dios está obrando a través de Él. Amén. Por eso le digo, hermano, muchas veces es mejor estar quietecitos, no hablar mucho, pero hacer las cosas. Hacer las cosas bien, lógico, no mal, porque si no hablas y haces las cosas mal, la cuestión es peor. Pero en el caso del Señor Jesús, es lo que quería demostrar, que si la gente no le creía a Él como el Mesías, que ya estaba ahí en carne, por lo menos que entendieran que lo que Él hacía por medio del poder del Espíritu Santo provenía del Padre, como un testimonio para que la gente por lo menos entendiera que por lo que Él hacía estaba Dios en medio. Amén. Abriéndose paso y encontrar corazones que lo aceptaran.
El Señor siempre anda buscando corazones que lo acepten y se abran a Él. Amén. La etapa de un ser humano para conocer a Dios no es conocer a Dios porque Dios no quiere revelarse. No, Dios, vuelvo a decir, Dios nos la pone tan fácil, hermano. Tan fácil que simplemente Él lo que pide es que podamos creerle un poquito a Él, de su palabra. Amén. ¿Usted se recuerda ese tiempo cuando Dios despertó tu corazón en que tú pudiste creer en Jesús? ¿Usted se recuerda? Que nunca se le olvide, que nunca se le olvide, porque esa es la base. Si usted y yo tuvimos un encuentro personal, genuino con Jesús, porque el Espíritu Santo nos convenció de nuestra condición como pecadores y nos llevó a los pies de Cristo a aceptar su sacrificio, esa experiencia jamás se puede borrar. Amén. Amén. Porque ese es el comienzo de una nueva transformación, de una nueva vida. Esa es la oportunidad de nosotros, pero es la oportunidad de Dios para abrirse camino y desarrollarse en nosotros como Dios Salvador. Amén. Esto no es religión. La religión no cambia, no transforma. Además, la religión nos destruye, nos embota, nos engaña, y Satanás la utiliza. Satanás, el enemigo, usa muchos métodos, pero sobre todo el aspecto religioso para usar la mentira. Él va a tratar de usar una apariencia de verdad, una apariencia de piedad que representa gracia, pero no es así. En una religión se va a aparentar de como que da a conocer a Dios por medio de aquella fe, en una imagen, en una estatua, en un animal, en el sol, en la luna, en el horóscopo, en la brujería, en la hechicería, en cualquier aspecto, pero Dios no está ahí. Así es. Amén. Dios tiene su método y no es comparable a las religiones ni al hombre. Dios lo hizo y lo estableció en sí mismo, en su Hijo Jesucristo, y no lo cambia, jamás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso cada día usted y yo deberíamos de sentirnos favorecidos, privilegiados, de que Dios un día trató con nosotros y nuestro corazón se abrió a la fuente eterna de salvación, a aquel que es gracia y verdad. Aleluya. Aleluya. Y que por medio de eso estamos hoy aquí, Señor. salvos, como dice el apóstol Juan, y hemos creído al que es verdadero y estamos en el verdadero. Su nombre es Jesucristo, la vida eterna. Aleluya. El evangelio es sencillo, pero amerita a que el corazón del ser humano se abra a él. Si Dios toca tu corazón y tú no te abres, imposibilitamos a Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios puede seguir haciendo lo que se le venga en gana, pero nosotros, por principios de cómo Él trabaja y actúa y se da a conocer, podemos detenerlo, podemos impedirlo. No porque Él no puede hacer las cosas, sino porque tiene principios. ¿Cuántos se creen que Dios los forzó a creer en Jesús para ser salvo? ¿Me está escuchando bien, verdad? ¿Cuántos creen que Dios impositivamente, imperativamente lo acorraló a usted para que nosotros cediéramos a Él y ahora somos salvos a la fuerza? No, nadie. No, hermano, jamás. Yo blasfemé contra el nombre de Dios. Yo maldije a Dios en mi juventud, en mi ignorancia y estupidez como joven estudiante. Yo le echaba la culpa a Dios de todo lo malo que sucedía en el mundo. Enfermedades, desastres naturales, pobreza y miseria, asesinatos y toda maldad que yo miraba, le echaba la culpa a Dios y decía: si eres Dios de verdad y eres tan bueno, ¿por qué no arreglas este mundo? En mi ignorancia. Pero cuando el Espíritu de Dios tocó mi vida y me introduje a estudiar y escudriñar la sencillez de este libro, me di cuenta cuán engañado estaba como un joven ignorante. Pero bendigo a Dios porque Dios tocó mi vida un día, en el año 81. Pastor, ya día le suena el sol encima. Sí, ya días. Y bendigo a Dios porque amo más a mi Dios, y eso es lo que transmito a usted y a los que nos puedan ver. Aleluya. Amén. Leemos. A su paso, digo a su paso, ¿sabe por qué? Porque quiero resumir un poquito del 8. En el 8, si usted lee el 8,
los religiosos de aquel tiempo lo que intentaban después de rechazar a Jesús como el Mesías, por lo que él decía acerca del testimonio como hijo del Padre, y que el Padre lo había enviado para salvar del mundo, no le creían los religiosos, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que supuestamente conocían la ley y esperaban al Mesías. Entonces, como no le creían y hacía muchas cosas que no se las aceptaban, decía: ah, ahora decimos que tú tienes demonio, que estás chiflado, estás loco. Porque el Mesías nosotros lo esperamos, y está escrito que lo esperamos de acá, pero de Galilea y de acá no. Y lo que tú estás diciendo al decir que eres hijo de Dios y te comparas con Dios, eres un blasfemo, y Dios no está en ti. Pero no paraban en simplemente creerle, sino que lo maltrataban, y muchas veces intentaron asesinarlo. Así es. Usted ha leído bien los evangelios, ¿verdad? Amén. Y sobre todo Juan, porque Juan lo enfoca desde un punto de vista como el Mesías, un aspecto espiritual. Juan lo revela como Dios, como el Hijo de Dios. Mateo y Lucas y Marcos lo desarrollan de otra manera, más terrenal. Por eso es que en San Juan vemos un testimonio de rechazo. Pero dice la palabra, pero como no había llegado el tiempo de él en que lo mataran, o sea, él entregara su vida en la cruz, se les desaparecía, hermano. Y cuantas veces intentaron matarlo, no lo hicieron. Y en cierta ocasión, después de que huyó de él, se fue para otra parte, y ahí es donde comienza el capítulo 9. Entonces, a su paso, o sea, mientras seguía su camino, de haberse zafado a los asesinos, a los que no creían en él, dice: Jesús vio a quién, a un hombre ciego, o sea, porque él no dejaba de hacer lo que el Padre le envió a hacer. Y gloria a Dios que todavía Jesús, aunque está ascendido al cielo, no ha dejado de salvar a la gente. Amén. Amén. Pero hoy tenemos un mundo oscuro, lleno de tinieblas, ciegos, y sobre todo gente rebelde e incrédula que no acepta a Jesús. Pero usted debe de bendecir a su Dios por Jesucristo en su corazón todo el tiempo. Gloria a Dios. Vio a un hombre ciego, ¿de qué? De nacimiento. Vamos a los primeros 13 versículos acá, seguidos. 2. Sus discípulos tenían ahí, ¿verdad?, como un prejuicio. Y lógico, ellos no eran maduros. Ellos conocían la ley y creían, y ellos sabían que de acuerdo a la ley, una persona podía estar en maldición, o sea, maldito por medio de la ley porque falló en algún caso de su vida. Ellos entendían eso porque realmente sabían de que podía suceder un efecto duro en una persona al no vivir conforme a la ley, de acuerdo a su vida pecaminosa. Y ellos sabían que por causa de algo que ocurriera, una maldición en su vida, podía suceder algo terrible, incluso una enfermedad. Razonablemente humanamente ellos tenían razón, pero no estaban en la verdad. Entonces ellos le hacen una pregunta: Rabí, o sea, maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea que tenían doble prejuicio. ¿Sí o no? ¿A qué le achacaban el hecho de su ceguera? A un pecado. A algo malo. Voltea a ver a su hermano, dígale: nunca, cuando mires la condición de algo, se lo quiero aventar con amor en el nombre de Jesús, para que refresquemos. Porque ese espíritu de prejuicio no ha terminado. Incluso en usted y en mí: pastor, yo soy un santo y una santa, a mí jamás se me cruzan esos pensamientos de crítica a los demás. Yo siempre los miro por igual, y los miro con la lupa del Señor, no, hermano, con ojos de misericordia y de compasión. Seamos sinceros, levánteme la mano, seamos honestos. ¿A cuánto usted le dispara de vez en cuando a alguien por ahí? No lo dice con la boca, pero con el pensamiento. ¿A cuánto le dispara? Levánteme la mano, hermano. No sea tan santo. Sin hablar, pero pensando. Vuelvo a repetir ahorita: sin hablar, pero pensando. Me lo quiebro, me lo tiro, me cae mal le saca hasta la... Hermano, prejuicio. Pero ellos tenían razón en cierto aspecto porque conocían la ley. Pero como no eran maduros, ellos dicen: Señor, ¿a qué se debe la ceguera este hombre? ¿A las metidas de patas de él o de los padres? Porque
también la secuencia de una paternidad pecaminosa puede suceder y traer consecuencias a las generaciones. Eso es así. La palabra de Dios dice que Dios iba a visitar la maldad de los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que Dios sí puede visitar y permitir maldiciones generacionales. No el diablo, porque hermano, alguna gente cree que el diablo es el que maldice. El diablo no maldice a nadie. El diablo solamente ejecuta lo que Dios permite. Que Dios es malo. No, Dios no es malo, hermano. Dios trabaja por principios. Y lo que Él dice en su palabra lo cumple de acuerdo a lo que la gente hace. No me va a decir de que usted, aunque tenga un hijo, si hace algo malo, no lo va a reconocer. Así como hace algo bueno, que hay que alabarlo y reconocerlo. Pero también cuando mete la lealtad y su comportamiento también, aunque sea hijo o hija, hay que confrontarlo. Aunque nos duela, porque emocional, sentimentalmente como padre, los padres, pero hay que confrontarlo. Y hay que decirle, hijito, hijita, lo que sea, mire, esto que está haciendo o está pensando y actuando, no está bien. No en el mundo como estamos hoy, que ahora hay muchas veces los muchachos y los hijos, todos hacen cosas indebidas y los padres más bien los aplauden. Cuidado. Entonces en el 3 dice lo siguiente, el Señor les da una respuesta. Ni él pecó, ni sus padres. Y les da la respuesta en por qué nació ciego. Respondió Jesús, sino que esto sucedió, o sea, el nacimiento de su ceguera era con este propósito. Y allí es donde yo puse el tema. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente o se manifestara ¿en quién? En su vida, para efecto de él, pero también esto iba a redundar a los que lo conocían. Amén. Dígame si está entendiendo lo que estamos explicando y enseñando. Y no se me duele, ¿verdad? Aleluya. Se lo digo, ¿sabe por qué, hermano? Porque esto es revelación. Lo que estoy tratando es sencillo, pero está ahí. Pero estoy tratando de enseñarle por qué suceden las cosas. Y así como sucedieron en aquel tiempo, pueden suceder hoy en día igual. Igual. Hay prejuicios, ¿sí o no? Por eso le digo, dígale a su hermano, no seas prejuicioso. Sí, hay que veces que se le viene a uno a la mente, hermano, este tipo este es un desgraciado, un desventurado, algo malo hizo. Si no, como dice ahorita, si no con palabras, como que se le puede cruzar en la mente uno decir, a saber qué hiciste, fulano de tal. ¿Sí o no? Es como algo, es como un pensamiento en lo natural del ser humano por la naturaleza pecaminosa que hay en uno, hermano, prejuicioso. Juicioso y condenatorio. Pero ya uno tiene un control. Diga conmigo, pero hay control. Ahí es donde usted inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Reprendemos ese pensamiento que no es de Dios. Pensamiento de crítica, de prejuicio, de juicio y hasta de condenación. Hay que reprenderlo, amén. Porque si no lo limitamos y no lo reprendemos, estamos ubicándonos en el papel que le corresponde a ¿quién? A Dios. Él es el único que puede quitar y poner la vida y juzgar. ¿Sí o no? ¿Le enseña la palabra? Claro que sí. Ni él pecó ni sus padres, sino que este nacimiento de este hombre ciego era para que Dios en ese momento se diera a conocer en sus obras. Y tanto él, en el cual se iba a llevar el milagro, como los demás reconocieran que el Mesías estaba ahí. Así es. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, la gente demanda y pide señales y aún así no cree? Dios no ha dejado de hablar. Hebreos habla de que Dios habló en el pasado, usó a los profetas, usó a Moisés, usó a David, usó a la iglesia, usó a los discípulos y sigue hablando y no ha dejado de hablar y de llamar. Amén. Hasta que Él venga. O sea que cada día todavía en esta generación maligna y llena de tinieblas y de ceguera espiritual, Jesús sigue llamando y hablando y obrando. Amén. Así es. Sí, es hermano. Aunque no entendamos mucho con otros, Dios sigue obrando. El canto aquel que dice, ¿verdad? Aunque no lo veamos, pero el Señor sigue obrando, ¿verdad? Hacedor de maravilla, de poderoso, etcétera, que cantamos, que es muy bonito.
Versículo 4. Mientras sea de día, aquí algo muy importante, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. ¿Qué es lo que está dando testimonio aquí el Señor? Cuando Él dice mientras sea de día, significa que mientras el sol esté alumbrando, usted sabe que uno puede tener la facultad y la facilidad de ver porque está todo iluminado y de hacer y de obrar, de trabajar con más facilidad, ¿sí o no? Amén. Cuando viene la noche, ay pastor, pero si ahora existe la electricidad, no, esto es un tipo figurativo, lo que está hablando el Señor. Cuando viene la noche, llega la oscuridad y ya no se puede hacer las cosas porque no se ve. ¿Me dio a entender? Aquí el Señor está a entender que no todo el tiempo la obra de Dios se va a manifestar, pero mientras haya oportunidad y haya luz, la obra de Dios se puede ver. Llega el momento en que las obras del Señor y el mismo Evangelio va a desaparecer y la gente va a querer escuchar, oír, aunque sea algo del Evangelio. Y claro, dice que se van a amontonar muchos mentirosos tratando aparentemente de hablar un evangelio falso y la gente va a creer. Va a llegar ese tiempo, hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que todavía podemos decir que hay día? Amén. Y que el Señor no ha venido. Y que todavía Él sigue hablando y obrando como la luz del mundo, porque quiere que se haga a conocer. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me vio. O sea, no la obra de Él, sino del Padre, que es lo que rechazaban a aquella gente. No lo aceptaban. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. En los tiempos de Israel era así. Imaginen en aquellos tiempos, si no había electricidad, lo que había era, ¿qué cosa? Lámparas que se usaban con aceite. Y no todo el mundo quizás lo tenía. Eso quiere decir que cuando eran las 6 de la tarde, así como en mi pueblo, no sé si en su pueblo, pero yo nací en una aldea y me crié siendo niño donde no había electricidad, nada, hermano, nada de electricidad. Allá era con faroles, los candiles le llamamos nosotros, unos botes llenos de gas queroseno con una mecha de tira de trapo, la encendíamos y amanecíamos con los ojos todos llenos de humo porque si nos acercaban mucho para estar cerca de ahí nos ahumaba, o con ocote, que es la parte del centro del pino, ¿verdad? Lo encendíamos y eso tiraban más humo que a ver qué, o con candelas o velas. Pero una vez que llegaba la noche, hermano, era como la gallina, todo el mundo a dormir. ¿Qué más iba a hacer? Nada. Dice versículo 5: mientras esté yo, diga conmigo, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cree usted que esa luz es necesaria hoy por el mundo entero? Amén, aleluya. Y déjeme decir una cosa, como que la iglesia misma le cuesta entender de hoy más que nunca debemos de andar y caminar en esa luz, porque es la única que nos está alumbrando. Y es la única luz que podemos manifestar al mundo lleno de tinieblas. Porque nosotros somos como el sol y la luna. El sol es el astro mayor, es el que da su iluminación, y cuando sale, pues el área del planeta cubre a mucha área del planeta y se ilumina, ¿verdad? Aunque en otro lado es de noche. Pero la luna, allá cuando entra a cuarto creciente y llega luna llena, es que vemos que la luna ilumina, ¿sí o no? Yo no sé si usted lo sabe, pero la luna, esa luz que ilumina, o con la cual ilumina, no es luz propia. Esa es luz que recibe del sol y la refleja la tierra en su tiempo, de acuerdo a su función, como satélite. Nosotros, diga conmigo, somos el satélite del Señor en la tierra. Pero el sol verdadero de justicia es Jesús. Pero su luz, nosotros vivimos en su luz y de acuerdo a esa luz la podemos expresar y aventar al mundo que está en tinieblas. Ahí está tu familia, ahí está el vecino, ahí está tu hijo, ahí está tu esposo, ahí está todo el mundo, los que todavía están en ceguera espiritual. Amén. El versículo 6, dicho esto, mira lo que hizo: escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, vamos a ir hasta el 13, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa ¿qué cosa? El enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver, o sea, al regresar, ya veía. Lo único que al regresar ya no encontró al Señor. Pero dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna, o sea, mendigaba,
Como era ciego, él se podía sentar ahí. ¿Cuántos ciegos van pidiendo? ¿Verdad que sí? Y hay muchos que no son ciegos físicamente, están mendigando de otra manera, están ahí pidiendo. Sus vecinos, y los que lo habían visto pedir limosna, decían: no es este el que se sienta a mendigar. O sea, lo reconocían. Lo único raro es que ahora él miraba. ¿Eh? Dígale a su hermano: qué bueno que ahora no soy un mendigo. Hermano, en serio, pastor, yo fui un mendigo. Todos fuimos mendigos, hermano. Anduvimos mendigando en una religión, ¿sí o no? Sí. Comiendo migajas, sobras. Pero un día llegó la fuente de salvación. Amén. La fuente de vida, la luz verdadera que ilumina y da vida al mundo. Y creímos, y abrió nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida. Y ahora Él es el reflejo de lo que somos. Amén. Unos aseguraban: hey, es Él mismo, lo conocemos, lo miramos cuando estaba pidiendo. Otros decían: se parece, pero no es Él. Sino que se le parece. Pero él insistía y decía: hey, soy yo, muchacho, ya no me reconocen, ahora que ahora veo, miren, lo veo ustedes. ¿Cómo entonces cómo le preguntaron? ¿Cómo entonces te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús, se lo detalló, hizo un poco de barro, me untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Ahí, así que fui, me lavé y entonces, ahora veo. Tan bonito el lecho este, ¿verdad? ¿Y dónde está ese hombre? Le siguieron preguntando. No lo sé, respondió. O sea, que él no lo volvió a ver. Entonces, ¿qué pasó? Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, o sea, pero que ahora miraba. Aquí quiero recalcar algo antes de comenzar en el versículo 14 para leer la demás parte. ¿Qué conocemos aquí? Aquí vemos que el Señor se da a conocer mientras los religiosos de aquel tiempo habían intentado, primeramente rechazándolo, no creyendo, y maldiciéndolo, y diciéndole malas palabras, y hasta queriéndolo asesinar. Él no dejó de hacer la obra del Padre. Cuando Él siguió caminando con sus discípulos, se encontró al hombre ciego. Pero ese hombre ciego no estaba por casualidad en el camino donde Jesús pasaba. Yo no sé si tú te has preguntado si algún día crees que somos el resultado de una casualidad de que Jesús está en nosotros y nosotros en Él. Dígale a su hermano: no es casualidad tu salvación. Amén. El día que aconteció el momento, el hecho donde tú confesaste, creyendo en tu corazón que Jesús era el Señor y que Él murió de parte del Padre en la cruz del Calvario, ese día no es casualidad. Ya Dios nos tenía en la mirada. Amén. Mira, me apunto a fulano de tal y te va a llegar el día. Dígale a su hermano: llega el día. Si usted tiene hijos o hijas, parientes, ahí que no estén, sigamos orando por ellos. Sigámoslos proclamando en salvación. Deje lo demás, que el Señor lo hace, lo imposible en nosotros. Él se encarga. Nosotros lo que hemos de hacer es creerle. Y de acuerdo a esa fe, actuar y orar. Y aquí quiero resumir estas primeras partes. Jesús se da a conocer como la luz del mundo. Por eso Él dice: mientras haya de día, o sea, mientras haya, en otras palabras, mientras haya luz, dice: yo voy a alumbrar, yo quiero alumbrar este mundo que está ciego. Y aquí el Señor se aprovechó de alguien que estaba verdaderamente, físicamente ciego de verdad, pero para dar una lección. El efecto fue tan grande en esa persona, pero también afecta a todos los demás. ¿En quiénes fueron los que le preguntaron por qué ahora veía y quién le había hecho el milagro de sanarle los ojos? ¿Quiénes eran? Sus propios vecinos. ¿Quiénes cree usted que se van a admirar cuando ven una transformación y un cambio de algo en lo cual Dios ha hecho y ha impactado tu vida a través de la vida? ¿Quiénes crees tú? Los que se van a impactar, van a querer o no querer, son tu propia familia, tus propios vecinos, tus propias amistades. Van a ver un cambio, van a ver algo, un efecto va a haber. Amén. Y aquí es algo muy importante porque el Señor se muestra como la luz del mundo.
Y se da a conocer de que Él como la luz vino del Padre para hacer la obra que el Padre quería que Él hiciera, para que el mundo conociera al Padre por medio de Él. Aquí toma en cuenta a este hombre ciego, a quienes los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién nació? ¿Por qué nació ciego? ¿Será porque él pecó o sus padres? Y él dice, no, ninguno de ellos, ni él ni su padre ha pecado. Lo que pasa es que este hombre nació ciego para que en este día, en esta hora y en este momento se diera a conocer la obra del Padre, la cual yo voy a hacer ahora. Para que él y los demás que lo conocen y lo vean que Dios está entre ustedes. Y ha venido como la luz y la salvación del mundo. Amén. Qué bueno que todavía Jesús, mientras no haya venido de regreso por su iglesia, y este mundo entre en la gran tribulación y quede a expensas del diablo y del falso anticristo y etcétera, el falso profeta, todavía el mundo tiene oportunidad. Todavía la iglesia tiene que seguir predicando y dando testimonio de que Jesús es la luz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El Señor se aprovechó, le dio el motivo y la razón por la cual era la ceguera del hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Miren, dos cosas muy importantes. Es muy raro, pero es el único hecho donde el Señor hace esto. Hay muchos otros milagros que el Señor hace, pero aquí en este hombre vino y escupió. Y hay veces que me pongo a hablar con mi hija Eni, con mi esposa, y digo yo, este hombre, cuando el Señor hizo lodo de la saliva, pudieron haber funcionado dos cosas en la mente, sobre todo los que lo vieron, porque él estaba así cuando estaba viendo. O sea que él no podía tener ningún prejuicio de lo que Jesús estaba haciendo, porque no miraba. Pero los discípulos de él quizás pudieron ver, qué puerco es el Señor. Su saliva, guácala. Porque la saliva, usted sabe que normalmente en cierto aspecto hiede, porque contiene bacterias y muchas cosas que son normales, porque la saliva tiene su función para la digestión, etcétera, para los alimentos. Pero aquí el Señor escupe y hace un lodo y se lo unta a los ojos al cielo. Imagina que los prejuicios hubieron en la mente de los discípulos y demás, pero bueno, la cuestión es que el Señor nadie lo detuvo, hizo lo suyo, y es el único donde aparece esta cuestión de que el Señor usa eso. Y estaba leyendo algo ahí, en algo sobre el desarrollo de por qué el Señor hizo eso, y es algo que tiene un significado. La saliva, yo le digo a mi señora y a mi hija, bueno, yo no sé si el lodo cuando lo hizo el Señor yedía o no yedía. Ahí lo importante es que el Señor escupió, y le digo, de una u otra manera no era cualquier saliva. Así es. Era una saliva santa y ungida. Amén. Aparentemente lo que le estoy diciendo a usted no tiene sentido. O sea, no tenga sentido, pero sí es verdad lo que le estoy diciendo. Hasta la escupida de Jesús es una escupida especial. Amén. Ay, pastor, usted está volviendo un poco, y después de la comida me voy a acordar y yo voy a comer bien. Bueno, yo no quiero ponerle en su mente a que se ponga en duda y se vuelva asquiento. No. Lo que estoy diciendo es que Jesús lo hizo. Pudo haber usado otro método, pero aquí hay algo muy importante. La saliva, que la saliva es una especie como de mezcla química que es clara. No, la saliva usted la escupe y la mira como blanca, ¿verdad? Pero es transparente, porque eso es una agrupación de burbujas y de cosas así, de mezcla de agua, etc. Pero representa, al salir de la boca, esa saliva, ¿qué representa? La palabra de Dios ungida. Amén. Aunque es saliva, pero vuelvo a repetir, esa saliva no salió de un religioso, no salió de cualquier persona, salió del Mesías ungido, enviado del Padre. Era como que el Padre estaba escupiendo a través de él para tener un efecto en el ciego, con propósito. O sea que hay casos tremendos, hermanos, que aparentemente uno lo vea mal, pero Dios sabe por qué los permite. ¿Me estoy dando a entender? Por eso no es bueno criticar ni a uno mismo de lo que le sucede o de lo que está sucediendo a los demás, porque puede volverse prejuicioso.
y no se da cuenta que quizás Dios tiene un propósito en su debido tiempo o momento. No en el tiempo de nosotros, sino en el de Él. No en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Él. Amén. Amén. Porque Dios trabaja con propósito. Él la tiró al suelo. ¿Por qué no se la untó directamente a los ojos? Estaba descubriendo algo. Que la saliva representa la palabra viva ungida por el Espíritu que habitaba en él. Pero que es necesaria que esa palabra se mezcle con el barro. ¿Y qué representa el barro? Representa la parte del ser humano. ¿De qué fuimos hechos nosotros en el principio? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿De qué formó la parte corporal del Señor en el principio? ¿Acaso no fue de barro? Ahora la parte humana es, por causa del pecado, es una humanidad débil, es una humanidad enfermiza, es una humanidad perecedera, esa humanidad es una humanidad que necesita. Pero él, como estaba como luz de Dios de parte del Padre, su saliva representa su palabra ungida, que mezclada con el barro, ¿verdad? Al ponérsela en los ojos del ciego, él lo envió. Note, él pudo haberse puesto el lodo y ahí mismo quitárselo. No, él lo envió para que se lavara. La saliva, al mezclarse con el barro, la saliva se seca automáticamente, se seca. Como cuando usted echa algo de manteca, ¿verdad? Como una harina, si la deja ahí se seca. Aunque una cosa es ligosa y líquida y la otra es seca, y al mezclarse pues llega un momento en que se seca. El hombre simplemente le dijo: Señor, ve y lávate en el estanque que se llama Siloé, que significa aquel que es enviado. Ahora, note algo. ¿De qué sirve que el Señor haya echado saliva y haya hecho el lodito y haya untárselo si el hombre, cuando lo envía, no obedece? Así es. Mire el proceso para que aprendamos. Obediencia. Porque Dios demanda no solamente fe, sino obediencia. Ya el hombre no miraba. Como no miraba, pues quizás no podía confiar plenamente en Jesús. Pero él sí se dejó untar el lodo y creyó cuando el Señor le dijo: ve y lávate. Él ya sabía, imagínate dónde quedaba el estanque. Pero si él no va, aquello se queda en lodo simplemente seco, untado en los ojos, y sigue ciego. Así es. Amén. Amén. Lo que quiero darle a entender es que hay que saber discernir cómo es que algunas veces Dios trabaja. No nos preguntemos de qué manera, pero que funciona, funciona. Así es. Un resultado va a haber, hermano. Y el hombre fue, gloria a Dios que pudo creer, fue, se lavó, y cuando regresaba, y ahí es donde le caen los vecinos. ¿Quién te sanó? ¿Cómo es que ves ahora? No, este se parece. No, es el mismo que mendigaba. No, ¿y quién te sanó? Ni sabía. Ahora, claro, resumamos los demás, porque el efecto no solamente fue en él, para favor de él, directamente, sino que los vecinos también pudieron tener la oportunidad de reconocer que Dios estaba en medio de ese mundo de humanidad. Y que al ver ese hecho en ese hombre, algo tenía que suceder en aquellos corazones, sobre todo de los que lo conocían. ¿Para qué? Para reconocer que ahí tenía la oportunidad de la salvación y creer en el Mesías Salvador. Dígale a su hermano: sigue hablando de Cristo y sigue comportándote como un verdadero hijo de Dios, y deja que el Señor trabaje en los demás. Amén. Amén. La luz del mundo había venido ahí. Algo raro había sucedido, pero el efecto había sido verdadero. Ahí no es un religioso el que está sanando. Ahora mire lo que pasa aquí del 14 en adelante. ¿No tenemos el 14, Carlos? Sí, porque hasta el 13 habíamos llegado. Ahora, ¿qué pasó con esto? El día en que fue sanado, mire, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. ¿Es importante esto? Bueno, si tiene un efecto, porque esto tiene que ver con la ley. Amén. Leamos hasta donde. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Entonces le dice: me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Amén. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios. Note,
Note algo. No todo mundo, aunque vea las obras de Dios, va a aceptar y creer en Dios. O sea, es raro, hermano, pero hay gente que solamente Dios sabe por qué nunca se van a arrepentir. Como que se endurecen más. Esto no es que no conocían a Dios. Si conocían la ley hablaba del Mesías que estaba ahí delante de ellos. Y ellos lo sabían. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta, ¿qué cosa? El sábado. Ellos no estaban viendo lo lindo y lo maravilloso de aquel que ya no era ciego, que ahora veía. Ellos lo que estaban enfocando es que el sábado no se había cumplido. Un tiempo cronológico, porque no era el tiempo. La ley obraba en tiempo cronológico. El tiempo de Dios es un tiempo diferente. No vieron el tiempo de que había llegado la luz del mundo y había sanado a un ciego, pero sí veían el tiempo cronológico para cumplir un día sábado que no sanaba. Y si salía de ahí, había problemas, hermano. Miren lo que es ser religioso, ¿verdad? Es mejor no ser nada, hermano, en la vida, pero no estar engañado con un extremismo. Otros objetaban: pero ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? O sea, porque le acreditaban de que era cualquier pecador al Señor. Y había desacuerdo, o sea, había disensión, en otras palabras. O sea, no había un grupo entre ellos mismos como que no se ponían de acuerdo. Sigamos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, o sea, le volvieron a preguntar: ¿y qué opinas tú? O sea, ahora le dijeron personalmente: ¿qué es lo que piensas tú? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta. ¿Estaba en verdad el hombre? Claro. Más que un profeta, pero sí, estaba un profeta. Jesús era profeta también. Jesús profetizó, pero más que un profeta era el Salvador del mundo. Pero él estaba diciendo una verdad. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego. ¿Qué les parece? Y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres. Hermano, ¿cómo hay gente que puede ser tan ciega? Dice otro dicho, que nadie es tan ciego sino aquel que no quiere ver. No es que no pueda ver, sino que no quiere ver, viendo con sus ojos, palpando las cosas. Hay gente que se le pone ahí, tócala, mírala, el color, siente el todo. Y dice: no, y no creo. Ya para eso, yo creo que no hay salvación, hermano. ¿Qué puede opinar usted? Porque aquí siguieron interrogando, pero no para glorificar a Dios ni aceptar a Jesús y recibir su revelación. Y le preguntaron, llamaron a los padres: ¿es este tu hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, le respondieron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver. O sea, porque ellos quizás no estaban en el asunto cuando el Señor hizo el paro, ni quién le abrió los ojos, o sea que no habían visto eso. Pregúntenselo a él, que él ya no es niño, es mayorcito, y puede responder por sí mismo. Pero mira por qué decían eso. Sus padres le hacían esto y le dijeron esto a los judíos, a los religiosos. Les contestaron así porque por miedo a ellos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Mesías. Amén. Mira, hermano, habrán consecuencias muchas veces cuando uno acepta a Jesús. Hermano, hasta de su propia casa quizás lo puedan botar ahora. Dos cosas pueden suceder: o el amigo realmente reconoce que algo bueno está funcionando en tu vida y que quiere eso, o tu vecino, o tu pariente, o tu mamá, o tu hermano, o tu hija, o inmediatamente rechaza y te han lavado el cerebro. Así es. Yo no cambio mi religión. ¿Usted no ha visto esas personas que dicen: yo no cambio mi religión, a mí me enseñaron esto y me muero con esto? Y se mueren así, engañaditos. Jesús no es una religión, no es una mentira, no es una cultura, no es una tradición. Jesús es real, es el Salvador, es la luz, es la puerta, es el buen pastor, etc. Es todo. Pero los padres sabían de que aquel que reconociera y le creyera y siguiera a Jesús, automáticamente era, ¿qué cosa? Excomulgado, hermano.
era sacado, no podía entrar. La sinagoga es el lugar de enseñanza y era el lugar donde el judío podía ir a orar y a aprender. ¿De parte de quién? De ellos, la ley. O sea, sobre Dios. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los padres se la jugaron bien, ¿verdad? Para no ser expulsados. Por segunda vez llamaron los judíos, otra vez al que había sido ciego, y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. O sea, ellos siguen juzgando a Jesús y lo están tildando no como el Mesías, sino como un cualquiera, como un pecador. Pero mira la respuesta del ciego, de que ahora había. Si es pecador, yo no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso Amén. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Dígales, hermano, no andes preguntando quién y cómo elaboraron el reloj. Si miras que está bueno y te da la hora, bendice al Señor. Amén. No se enrole y no lo destape, porque lo va a desarmar y lo va a arruinar. Hay muchos que quieren ver y conocer no solamente la hora, quieren ver cómo se fabricó y cómo es que funciona por dentro el reloj. Destápelo y lo va a salir un montón de piezas. Hermano, el reloj se hizo para andarlo aquí, mirar la hora y luego se lo quita uno, no anda viendo si... Ahora, si funciona bien, hay que fijar, ¿verdad? Hay que botarlo, comprar otro. No le dejo mal. Algunas veces no entendemos de cómo Dios va a actuar, no importa, importante es el resultado. Amén. Ahora, aquí el hombre le está diciendo simplemente algo sencillo y la verdad, y él estaba contento. Pero ellos insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abren los ojos? Cuídese de los inquisidores, cuídese de aquellos que andan mal pensados, malintencionados y que pueden servir de estorbo. Ponga su mirada en el Señor y siga a Cristo y punto. Amén. Ya les dije, hombre, no me hicieron caso, ustedes son tercos. Ya lo estaban poniendo malhumorado al hombre, que ya les iba a dar una... ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también, miren, esta parte lo saca de quicio, hermano. Es que también ustedes quieren hacer a sus discípulos. Ay, dice, sigamos 28. Entonces le insultaron y le dijeron, discípulo de ese, a saber qué mala palabra le soltaron al Señor, ¿no? Discípulo de ese desgraciado. Tú, nosotros somos discípulos de Moisés. De la ley. De la ley. Pero no sabían que ahí el que estaba ahí le había dado la ley a Moisés y había usado a Moisés para darle la ley a ellos como una forma temporal. Pero la ley no justifica a nadie. ¿Se recuerda lo que leímos en Gálatas 3? Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado, porque la ley no es de fe, la fe es de hacer, y el que no hace, punto. Eso es todo. Por eso leímos al principio en San Juan 1:17, la ley fue traída por medio de Moisés y fue dada a la nación de Israel, pero la gracia y la verdad vinieron y están en Jesucristo. Gloria a Dios por la gracia y la verdad que nos salva y nos da la oportunidad de reconciliación. Si no, hermanos, estuviéramos muertos en pecados y en delitos, y al final la perdición eterna. Voy terminando. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. ¿Qué le parece? Y conocía la ley, y la ley sí testificaba, y Moisés sí anunció de que un hermano mayor iba a venir y iba a tomar el báculo de Dios, la autoridad y el poder de Dios. Parecido a él, pero no como él, era mayor que Moisés, y representaba a Jesús. Porque Dios lo habló a través de Moisés proféticamente. Ahí está lo sorprendente, les dijo el hombre que ahora miraba, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. El hombre le daba sencillamente una bofetada. Toma. Ay, hombre. Y vuelve a decir, sabemos que Dios escucha a los pecadores. Le sigue dando el mensaje el hombre, ¿eh? Pero sí a los piadosos, y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. O sea, era un caso especial el de ese hombre. Pero el efecto tenía que ser no solamente para él, sino para todos los que lo conocían, para que aquel que era el Mesías y la luz del mundo fuera reconocido. Y si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Así es.
Mire, hermano, él estaba predicando y diciendo la verdad en su cara a los engañados religiosos. Ellos le replicaron, mire, hermano, es que es duro, hermano, aquellos que se creen ahí. Tú que naciste sumido en pecado, o sea, le vuelven a decir que está metido en pecado. Mire, no se deje engañar cuando alguien por ahí le dice, tú lo que eres un desgraciado pecador. Rechácelo en el nombre de Jesús. Porque tú no eres un pecador. Algunos enseñan, no, es que ahora no somos un pecador cualquiera. Hermano, estamos sujetos a debilidades y hacemos cosas y metemos la de andar. Pero la palabra de Dios no nos dice que Cristo nos mira como pecadores, como cualquier pecador o como pecadores arrepentidos. No, la palabra de Dios nos mira como justificados. La palabra de Dios nos mira como santos. La palabra de Dios nos mira como limpios. La palabra de Dios nos dice que Dios nos mira como liberados, como reconciliados, como perdonados. Y si Dios nos justificó y Él fue el que murió con nosotros, ¿quién nos puede condenar? Dice Romanos capítulo 8. Amén. Gloria a ti, Padre. Nunca, cuando la obra y el poder de Dios te han alcanzado, no te dejes minimizar ni acusar por los demás como que si eres como antes, un pecador. ¿Esto lo entender? Amén. Aquí Dios le está diciendo, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, o sea, nos vas a enseñar. ¿Y qué pasó? Fuera. Dígale a los hermanos, si te votan, glorifica al Señor. Póngase en pie. Amén. Y dale gloria al Señor. Porque si te votaron por Jesús, vale la pena.